Aquí estamos. ¿Ok? Ok, ya hoy les vamos a dejar la primera tarea, ¿sí? Am, Veo que todavía faltan por sumarse, ¿verdad? Algunos se despiertan con las sábanas pegadas, ¿sí? Vamos a comenzar donde nos quedamos. Habíamos definido los conceptos de psicopatología, empatía en psicología, la tarea de la psicopatología. El modelo médico, habíamos definido qué era salud mental. Habíamos hablado de normalidad, anormalidad. Habíamos hablado de los chamanes. Los brujos, los santeros de cualquier parte. Aquí les recomiendo a todos que lleguen temprano a la clase. Recuerden que estas clases son más breves y son más comprimidas. Y el que esté acostumbrado a llegar tarde, a levantarse tarde, aquí está frito. Porque va a llegar a mitad de clase y se perdió la mitad de la clase. Esto es importante saberlo, muchachos. Aquí en lo virtual hay un cambio con respecto a lo presencial. Atención con eso. El que se pierde aquí el conocimiento es el estudiante. Y si el profesor dijo algo en clase y después lo pone en un examen y usted no estaba presente, ¿quién se lo va a transmitir a usted aquí? O sea, atención con esto porque yo tengo tendencia a hacer eso. Guille viene conmigo hace años y sabe lo que estoy diciendo. Y qué mala onda, este hombre puso algo que no hablo en clase. Yo siempre lo que pongo en los exámenes lo hablo en clase. Atención con eso. Mucha atención con eso, por favor. No quisiera que les pasara, ¿sí? Solo se los comento a manera de aclaración. Aquí habíamos hablado de Allan Kardec, que es uno de los que anunció toda una teoría espiritual donde el hombre tiene contacto con espíritus, los espíritus actúan a través de él, en fin, una teoría que ha sido bien cuestionada, eh, en parte aceptada por la ciencia, por eso crearon la llamada parapsicología, ¿verdad? Nuestra clase es psicopatología, no me voy a meter aquí a hablar mucho de parapsicología, ¿verdad? ¿Cómo se escribe eso? Um, Parapsicología. En algún momento estuve en una sociedad de parapsicología. A los psicólogos siempre nos llama la atención todos esos fenómenos. Hay personas que tienen ciertos dones, entonces todavía la ciencia psicológica no logra explicar eso. La explicación no es muy convincente, ¿verdad? Que si la imaginación, que si son alucinaciones. Yo tengo otra opinión. Tengo opinión de que hay gente que tiene dones. Así es simple. Eh, voy, a, voy a ampliar la presentación. Sigo en contacto con ustedes, siempre estoy revisando el chat. Por si hay alguna pregunta, ustedes sin pena. Voy a avanzar un poco y después hago preguntas y ustedes pueden hacer alguna pregunta para que esto no se convierta solo en yo hablando, ¿verdad? ¿Alguien quiere preguntar algo, veo? ¿No? No. Sentí un micrófono abierto. Bueno. Eh,
Voy a comenzar aquí en personalidad y psicopatología. ¿Qué relación tiene la personalidad con la psicopatología? Se expresa por un estilo propio y patrones específicos de pensamiento, sentimiento y acción. Los rasgos de la personalidad no ocurren en forma aislada, sino que forman conglomerados o constelaciones que dan a la persona una forma propia de contender con los problemas y de relacionarse con los demás. En muchas ocasiones, el tipo de personalidad se puede convertir en un trastorno de la personalidad. Por ejemplo, en casos como los histriónicos, ¿verdad? Los narcisistas, los obsesivos, los paranoides, si esto no se trata a tiempo, se puede convertir en un trastorno de personalidad paranoide, se puede convertir en un trastorno de personalidad histriónico. Yo sigo manejando estas categorías, ¿verdad? O un trastorno de personalidad paranoide, que es una persona en la cual se agudiza mucho lo paranoide, siente que todo el mundo está contra él, que nadie lo quiere, que las personas quieren atacarlo y hacerle daño. Y esto, en una manera aguda, se puede convertir en una psicosis de tipo paranoide o un trastorno delirante crónico. O sea, el tema de la personalidad es un tema serio. Ojo con esto, ojo con todas las personas que tienen ustedes alrededor de ustedes. Les van a servir para aprender y para estudiar todo lo que estoy explicando, ¿verdad? Una estudiante me decía una vez, licenciado, mi novio es demasiado celoso. Así, ¿por qué? Él me llama unas 5 o 6 veces al día y me dice que con quién yo estaba hablando. Que él está seguro que yo estaba hablando con alguien y que estamos hablando de él. Digo, creo que tu novio ya está comenzando un trastorno delirante crónico, ¿verdad? Estas personas tienden a convertirse en problemáticas, te pueden hacer clavos serios en cualquier momento, ¿verdad? Y, por ejemplo, un narciso, un trastorno de personalidad narcisista grave, te puede hacer un clavo de que tú distingues a alguien, felicitas a alguien, y él te puede decir, pero a mí no me felicitaste. Y a mí nunca me dices nada. Y a mí nunca me elogias. O a mí nunca me elogias. Y son personas que su trastorno los hace sufrir. ¿Me hago entender? Y crean problemas a los demás. O sea, ¿cuándo es que un trastorno está presente? Quiero que comprendamos eso. Uno, cuando la persona lo sufre y se autoafecta, pero también crea problemas a los otros. ¿Sí? ¿Ok? Esto es un poco sobre personalidad y psicopatología. ¿Alguna pregunta aquí? ¿Algún comentario? Vayan preparando sus preguntas, si pueden, escríbanlas. Más adelante voy a dar tiempo para que pregunten, ¿verdad? Es muy pertinente que el estudiante haga alguna pregunta, si bien no que todos pregunten. Es muy pertinente que el estudiante haga preguntas, muchachos. ¿Sí? Genérense preguntas. Cuando estamos en presencial, vivo preguntándole al estudiante constantemente. Los compulso, los provoco, los convoco a preguntar, porque si no el conocimiento se convierte en una cosa muy pasiva. Y entonces conocimiento que no opera, ¿ya? Por ende, el conocimiento activo sí opera, ¿verdad? Voy a seguir. Aquí hay una gran pregunta. ¿Qué es lo que determina el desarrollo de unos rasgos de personalidad en lugar de otros? Vamos para allá. Con frecuencia hay una relación entre la personalidad de un individuo y los síntomas que presenta en caso de sufrir un trastorno psicopatológico. Es lo que acabamos de explicar. Ahora, las diferencias entre la personalidad normal y la patológica son tanto cuantitativas como cualitativas. En algunos casos, la personalidad es en sí el problema psicopatológico. Como les contaba, ejemplo, la llamada personalidad histérica
en la CIE-10 todavía, que en el DSM-4 aparece como narcisista o histriónica. Los narcisos, como yo les decía, pueden ser un problema, los histriónicos también, los paranoides también, los obsesivos compulsivos también. Nadie tiene una mamá por ahí que limpia la casa 2 veces en el día. Donde quiera que entra dice que todo está sucio. O no los deja sentarse en la sala, en el sofá a ver la tele porque ensucian el sofá, o ensucian la sala, o es un menudo rollo. Esto pasa mucho asociado a lo que se conoce como el síndrome de ama de casa. Muchas amas de casa que no trabajan desarrollan este síndrome. Sí, dije síndrome. Un conjunto de signos y síntomas, ¿verdad? Es uno de los conceptos básicos aquí en psicopato. Ya vamos a llegar ahí. Sigo. Lo normal, agrega de la fuente, psiquiatra mexicano, también se asocia a la capacidad de adaptación del individuo. O se es más normal aquel que más capacidad de adaptación tenga. Sin embargo, en algunos casos esto no funciona, ya que la incapacidad de adaptarse de determinados individuos fue lo que hizo que fueran o emigraran a otros lugares y se hicieran de una mejor vida. ¿Verdad? Existe un concepto muy general y muy internacional de que la persona con más tendencia a lo normal es la que más se adapta a medios y situaciones y que en general la persona que desarrolla trastornos y psicopatología es aquella que no se adapta, ¿verdad? Apunten esto por ahí, ¿sí? Porque si no, la diapositiva no tiene mucho sentido. Historia de la psicopatología. Bueno, vamos a hablar un poco de la historia. Que eso van a leer un chorro. Disculpe. No se ve la pantalla. Oh, sí, ya te escuché. Voy. Vamos a ver, espérate. Vamos a ver, espérate. Share screen. Voy otra vez. ¿Ya? Sí, ya, doctor. ¿Ya? Perdón, no sé qué pasó aquí. Algo toqué yo. Disculpen, a veces uno no se da cuenta de algo toca. Siempre me avisan cualquier cosa sin pena ninguna, por favor. Ok, vamos a hablar un poco de la historia de la psicopatología. ¿De dónde viene esto? ¿De dónde sale todo este rollo? El término psicopatología es una palabra griega, igual que psicología es una palabra griega, igual que psicoterapia es una palabra griega, igual que psiquiatría son palabras griegas. Y como todos, nuestros orígenes de muchas de las profesiones nacientes en el mundo, todo empieza en Roma y Grecia. Roma, Grecia, mundo y mundo árabe. Son los grupos culturales y étnicos que más van a aportar a todo esto. No podemos negarlo. Ok, el concepto de locura, antecedentes. Nacimiento de la enfermedad mental, Roma y Grecia. Se considera a los antiguos griegos a los primeros que incorporaron el estudio de los comportamientos humanos, incluyendo los perturbados, dentro del estudio de las ciencias de la naturaleza. Ahora, en la Edad Media tiene una fuerte influencia lo que es el mundo árabe de España, sobre todo, y la cristianidad que se desarrolla en España, en Italia, en Alemania, sobre todo en la vieja Europa. En la Edad Media se recoge que estos también son precursores de la enfermedad mental. Entre ellos, el que más se destacó fue Avicena o Ibsina, médico persa, uno de los genios del mundo árabe, quien en su famoso canon de medicina incluyó la descripción de los fenómenos mentales anormales.
iglesia cristiana. La iglesia se ve al frente del mundo medieval y a problemas como si la persona era santo o poseído por el diablo. El tema que era de esa época frecuente hoy todavía constituye un serio problema. Ejemplo, los estigmatizados en países como Italia, España y México aún son un serio problema de la ciencia y la religión, porque para la psicopatología son personas que poseen un trastorno narcisístico de personalidad o borderline. Y para la iglesia son manifestaciones de la presencia de Jesús, el Hijo de Dios, y otros seres elevados de la tierra. El tema de los estigmatizados es un tema todavía que en el mundo sigue siendo y ha dado que hablar. Aquí en pantalla el Padre Pío, uno de los más famosos estigmatizados. El Padre Pío era un padre italiano que se decía que tenía dones de curación. Como pueden ver en las manos que tiene levantada, aparece uno de estos estigmas. En la época de la crucifixión de Cristo, a él le salían estigmas en las manos, ¿verdad? Y en los pies, reproduciendo el momento de la crucifixión de Cristo. Él no es el único, pero él es uno de los más famosos. El Padre Pío tenía un lugar que era como un lugar donde él ponía manos, sanaba a la gente y fue duramente criticado por la Iglesia Católica, a la cual no le hacía gracia ninguna, nada de estas cosas que hacía el Padre Pío, ¿verdad? El Padre Pío era un personaje muy humano, muy querido por el pueblo, tenía dones como la curación, recibía mensajes de entidades que no eran del plano terrestre, de espíritus, digamos, podía bilocarse, estar en dos lugares a la misma vez. En fin, el Padre Pío, les cuento que después de toda la crítica que hizo la Iglesia Católica, ya está santificado, ¿verdad? O sea, ya lo reconocieron como santo hace unos años, ¿verdad? Aparecieron otros papas que tuvieron en cuenta que este hombre era una especie de santo y al final lo reconocieron. Creo que la iglesia al inicio no estaba preparada para hombres como él y el mundo tampoco. Fue muy criticado, fue atacado, defendido, amado y admirado. Es uno de los casos de los estigmatizados. No es el único en el mundo, hay muchos. México es un país estigmatizado. Creo que Brasil también. Cuba tuvo una famosa estigmatizada en los años 60. ¿Verdad? España también creo que tiene estigmatizados. ¿Sí? Es un fenómeno muy interesante de carácter psicológico y religioso, ¿verdad? Se dice que a veces los delirios religiosos pueden llegar a producir este trastorno psicosomático, de crear estigmas que aparecen letras, nombres, ¿verdad? Hollywood nos brindó una película hace muchos años, que no sé si la generación de ustedes la haya podido ver. Sería muy interesante, aunque la película está llena de un montón de exageraciones, ¿verdad? Tipo Hollywood, porque tienen que vender lo que hacen. La película se llama Stigmata. Stigmata. Y es de Patricia Arquette y Gabriel Byrne. Patricia Arquette y Gabriel Byrne, que es el actor norteamericano de origen irlandés, que también ha trabajado en una serie que se llama In Treatment, en tratamiento, donde él hace de un terapeuta y trabaja con pacientes y todo eso. Esta película es muy famosa, si pueden tratar de verla, como conocimiento personal de ustedes, ¿verdad? No es la película que vamos a ver en el curso para ser guía. Aquí vamos a ver otra película, en algún momento, como parte de la zona, ¿verdad? Pero sí, esa película Estigmata, muy interesante, porque viene de la mano con todo esto que estoy comentándoles, ¿verdad? Ok. El Renacimiento es un periodo que se conoce como desarrollo del ser humano y una vuelta a los problemas del hombre. Pero lo cierto es que, como se puede leer en el libro Leonardo da Vinci de Henrik
Sienkiewicz, destacado novelista polaco, fue un periodo de acusación por la llamada Inquisición de todo aquel que no fuera lo suficientemente católico y practicante. Los enfermos mentales, así como sus delirios, van a ser confundidos como manifestaciones del diablo en la tierra. Y muchos de estos enfermos fueron quemados en la hoguera por estar poseídos diabólicamente. La razón estaba ausente y en nombre de Dios se cometieron muchos asesinatos de este tipo. El propio Da Vinci, y me refiero a Leonardo da Vinci, este famoso genio de la antigüedad, fue un precursor de máquinas de guerra, de los submarinos, del paracaídas, fue un famoso pintor, escultor, es el pintor de la Última Cena, ¿verdad? Entonces creo que Da Vinci no necesita presentación, pero siempre hay que recordarle a los estudiantes quién fue Da Vinci, ¿no? El propio Da Vinci fue acusado de nigromante o de mago negro por hacer prácticas de anatomía patológica en cementerios, pero fue salvado por uno de los Medici, Lorenzo, su protector. Leonardo era un tipo que era un científico en su época. Leonardo iba a los cementerios y sacaba cadáveres, los seccionaba, los cortaba y dibujaba su anatomía. Y es uno de los pioneros en los atlas. Es un pionero en los atlas de anatomía patológica, ¿verdad? O sea, yo tuve la posibilidad de leer este libro hace muchos años. Mi padre, que era un fanático de Leonardo, mi padre arquitecto, era un hombre que leía mucho, aparte de ser arquitecto, era ingeniero, leía mucho sobre historia y me pasó todo este conocimiento, por eso les puedo a ustedes explicar sobre Da Vinci, ¿verdad? No es la única bibliografía que existe, el único libro sobre Leonardo da Vinci, pero es uno de los mejores y lo sigue siendo. Y este novelista es un novelista polaco, autor de muchos libros, el señor Sienkiewicz. En ocasiones la psicopatología se conecta con la literatura. Por ejemplo, en el caso del escritor ruso Dostoyevsky, tiene un libro que se llama Crimen y Castigo, que se considera una de las obras más famosas de la psicopatología en la literatura. Les recomiendo a todos los que quieran aprender de psicopatología que por favor busquen Crimen y Castigo de Dostoyevsky. Yo voy a ver si se puede bajar alguna versión digital. Es posible que esté en la web. Guille, es posible que esté en la web Crimen y Castigo. Es un hombre que asesina a alguien y toda la novela expresa toda una sintomatología depresiva de culpa, ¿verdad? Valdría la pena leerla. O sea, el cine y la literatura están conectados con la psicopatología de una manera u otra. Creo que muy posiblemente sí está en la web. Igual estoy viendo en el Sí, chat que una persona lo tiene. correcto. Entonces, Crimen y Castigo es un clásico de la literatura rusa y mundial. sí, No me solo parece. rusa, sino mundial. Dostoyevsky es uno de los maestros. Si Es la como el per- Víctor Hugo como Víctor Hugo es a la novela francesa, Dostoyevsky y Tolstoy son a la novela rusa, ¿verdad? sí, si la persona que lo tiene me lo pudiera enviar al Ok, WhatsApp, sería genial, así lo subo a la plataforma. vale, Y vale, vale. adicional, antes de que se pierda, hay una pregunta que no he respondido todavía, que está en el chat, que dice cómo podemos identificar un delirio o estigma religioso de un mecanismo de defensa durante terapia. A ver, espérate, porque yo me metí a ver el chat, pero se borró la pregunta. Repíteme la pregunta, Guille. ¿Cómo Perdón. podemos identificar un delirio o estigma religioso de un mecanismo de defensa durante terapia? Esa es una buena pregunta aquí, pero la pregunta se me está adelantando. O sea, yo les voy a explicar un poquito más cuando demos el tema de semiología clínica, donde voy a explicar los delirios. La pregunta bien adelantada, le ruego esperar un poquito, ¿sí? Porque si no me adelantaría y creo que obviaría toda la historia de la psicopatología. ¿Está bien? Entonces, al estudiante que preguntó, gracias por la pregunta, pero vamos a esperar un poco. Cuando yo me meta en el campo de la semiología clínica,
yo con mucho gusto le explico esta respuesta, ¿ok? Es una muy buena pregunta, escríbela y me la guardas. Ok, no sé si tienes alguna otra pregunta. Sigo. Estamos hablando del Renacimiento. A manera de medio responder lo que me preguntaron, definitivamente, cuando tengamos un paciente en clínica, este paciente puede ser un poco religioso, medianamente religioso y exageradamente religioso. Y a veces las personas exageradamente religiosas pueden caer en momentos delirantes. ¿Cuándo sería un momento delirante en una terapia con un paciente? Que ese paciente te diga que Dios le habló o la Virgen de Guadalupe le habló y le dijo que él era una persona que iba a ser un desgraciado, por ejemplo. Un delirio metido en la terapia pudiera ser eso, y que ninguna terapia lo va a ayudar. Eso puede ser un delirio metido en una terapia. Ahora, este delirio, si se dan cuenta, ya no está en el campo de lo normal de una persona normal. Este es un delirio ya de una persona que tiene un trastorno del pensamiento. Medio que voy a responder la pregunta para el que la hizo no se me quede en blanco hoy, ¿verdad? Entonces ya esta persona tendríamos que suponer que está aquí iniciando un proceso psicótico. ¿Sí? Tendríamos que suponer que está iniciando aquí un proceso psicótico, el nivel psicótico, y que esté rompiendo con la realidad. ¿Ok? Hasta ahí lo voy a dejar hoy. Una pregunta que les quería hacer yo es si están bien con los niveles de psicopatología. Quería saber si están bien con los niveles de psicopatología y les quiero preguntar algo. Y el que desee me responde. Y voy a hacer preguntas muy puntuales. Traten de conectar lo aprendido en la clase pasada con esta clase. Yo tiendo a hacer esos blending, esas conexiones, ¿verdad? Vínculos, para que el estudiante no se pierda. Y aquí de manera virtual estamos casi que convocados a hacerlo esto para que vean un hilo, una secuencia didáctica entre una clase y la otra. ¿A qué se refiere el nivel neurótico? Vamos a ver quién lo cachó y cómo lo cachó. Repito la pregunta. ¿A qué se refiere el nivel neurótico? Lo expliqué en la clase pasada. Vamos a ver quién lo recuerda. ¿Ok? Hay fuerte depresión y ansiedad. Dime tu nombre. Los que van en la verdad. ¿Cómo? Individuos que van en la verdad. No, tu nombre, tu nombre. Israel Inestrosa. Ok, Israel, bienvenido. ¿A qué se refiere el nivel neurótico? Doctor, usted comentó que era el nivel más, el usual más no normal, ¿verdad? Porque había situaciones de la personalidad que si trascendían, entonces ya no era un nivel neurótico, un nivel de neurosis, sino que se convertía en algo más. A ver. El nivel neurótico significa que hay ya un estado neurótico o neurosis. A ver, para no confundirnos. ¿Estamos con eso? O sea, el nivel neurótico, repito, es un nivel donde el individuo funciona a nivel neurótico. Dicho de otra manera, ya tiene un trastorno neurótico y por ende una neurosis, si queremos decirlo en el lenguaje psicoanalítico. Si lo decimos en el lenguaje psicopatológico, hablamos de trastorno neurótico. A ver, ¿usted cómo se llama la que me habló ahora? Cecilia, doctor. Ok, Cecilia, ¿ahora sí? Sí, gracias, doctor. Ok, Israel. Israel. Sí, Necesito doctor, que acá abras estoy. tu micrófono. ¿Ya? Sí. Israel dijo dos cosas que están muy bien.
Que la persona genera ansiedad o, Depresión. muy bien, o depresión Tienden a evadir la verdad. o angustia. O angustia. ¿Ok? Son los tres grandes síntomas cardinales que el psicoanálisis denunció y a partir de los cuales se puede identificar un trastorno neurótico. Repito otra vez, la repetición sigue siendo una base del aprendizaje. Eso no hay manera de quitarnos la pelota de arriba. Estoy seguro que cuando me oigan esto 2, 3, 4, 5, 6 veces ya se lo saben. Estoy convencido. Y van a ver que ya no se me confunden. Entonces, un estado neurótico sería equivalente a un funcionamiento neurótico y si este estado neurótico, atiéndame bien, se mantiene 6 meses o más, ya podemos hablar de una neurosis, que puede ser de tipo depresivo, puede ser de tipo obsesivo, puede ser todavía así de 10, sigue la neurosis histérica, ¿verdad? Los trastornos disociativos caen en este campo, ¿verdad? ¿Ok? Eso creo que cacharon una parte, la otra parte ya lo están cachando hoy. Está muy bien. Voy con la segunda pregunta de la mañana. Preparados. ¿A qué se refiere el nivel psicótico? ¿A qué se refiere el nivel psicótico? Doctor, Una desconexión de la realidad, presentaba ¿Eh? alucinaciones, podrían ser auditivas, visual. Ok. Hasta ahí muy bien. Hasta ahí muy bien. ¿Usted cómo se llama? ¿Cecilia otra vez? Sí, doctor. Muy bien. A Cecilia le gusta la psicopatología. Qué bueno. Se le está pegando bastante rápido. Ese es un buen síntoma. Ok. Me pareció oír la voz de un varón. era yo, doctor, pero ¿Cómo te prácticamente llamas? dijeron, Adelante. No tengas pena. Adelante. Augusto Chivarán. Ok, adelante. Ibas a decir algo sobre el nivel psicótico. Sí, Dime algo que no haya dicho Cecilia. una característica es que en este nivel de psicopatología se dan en cuanto a los síntomas, se dan alucinaciones que pueden ser auditivas, Muy bien. visuales o táctiles. Ok, muy bien. Eso está muy bien. Ahora, ¿qué más identifica el nivel psicótico? Hay un síntoma cardinal y quiero que aprendan mi lenguaje, ¿verdad? Mi lenguaje ha sido utilizado por expertos en psicopatología a lo largo de los últimos 80 años. ¿Experimentan delirios? Muy bien, muy bien. ¿Cómo te llamas? Sofía Hernández. ¿Cómo? Sofía Hernández. Sofía, bienvenida. Bienvenida, Sofía. Muy bien. También se, Experimentan caracte- delirios. también Experimentan se, delirios. también se caracteriza por un trastorno del contenido del pensamiento. Ese es el delirio. Un trastorno de contenido del pensamiento donde hay ideas sobrevaloradas que pueden ser de grandeza, de daño y perjuicio, etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien. Vale, me están siguiendo. Me alegra mucho la respuesta de todos. Me están siguiendo. La psicopatología tiene un grado de dificultad. Se dice que es una de las clases más difíciles de la carrera. No se asusten por eso. Aquí yo se las voy masticando. Solo me tienen que ir siguiendo y lo están haciendo. Así que me está pareciendo muy bien. Ok, muy bien por todos los que me respondieron. Muy bien. Poquito a poco se va a ir aprendiendo esto. Van a ir aprendiendo con la lectura, con la clase oral, con los ejercicios prácticos. Todo esto va haciendo que el estudiante aprenda. Ustedes simplemente déjense llevar por la secuencia didáctica y verán que van aprendiendo. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna pregunta asociada a los niveles? ¿Qué otra pregunta le pudiera hacer a Coli? A ver.
¿Qué otra pregunta le pudiera hacer a Coli? Sobre niveles. Habíamos hablado que existían 4 niveles. Hemos hablado ya del nivel neurótico, el psicótico, y faltarían 2 más. ¿Quién recuerda cuáles eran esos 2 más? Esos otros 2 Trastornos de niveles. personalidad y Bien. lo que es el nivel deficitario. Y el nivel deficitario. Muy bien, muy bien, muy bien. Tú mismo, ¿a qué se refería el nivel de trastornos de personalidad? Los trastornos de personalidad se refería a que son pautas de conducta rígidas e incorrectibles, y una característica es que hacen sufrir a los demás. Muy bien, muy bien, muy bien. Eso está muy bien. Solo agregaríamos un poquito ahí que hay más varones en ese caso que mujeres. El hombre tiende a padecer más trastornos de personalidad, más de esquizofrenia. La mujer tiende a padecer más de neurosis y trastornos bipolares. Amén. Amén, como diría el cura allá de mi parroquia, que era español. Amén. Esto ya es datos epidemiológicos en varios países, en varias culturas. No hay para dónde con esto. Ok. Me parece súper. Creo que estamos aprendiendo un poco. Sigo. La figura del periodo parece ser el médico Paracelso, un médico francés, quien sostiene en esta época del Renacimiento que el enfermo mental no era ni un pecador ni un criminal. Paracelso era un médico que era simultáneamente también un mago. En esta época la psicopatología, la psiquiatría, la medicina y la magia van a confundirse. Es una época donde está surgiendo todo este desarrollo. Y en pleno Renacimiento, no sé si han visto alguna película de la vida de Miguel Ángel, alguna película de la época